El tema de esta predicación, respondiendo a una invitación real. Le decía que iniciamos un capítulo más en este evangelio que hemos estado revisando por los últimos más de 3 años. Y de todas las parábolas que Jesús proclamó en su ministerio en esta tierra, esta es la más impactante, la más profunda, con un mensaje letal, confrontador, que nos llevará a revisar nuestras vidas. Esta parábola es una parábola tremenda, muy real, poderosa, como todas las que él hizo, pero tiene un énfasis muy particular. Está dirigida al contexto histórico del momento en el cual Jesús proclama esta parábola, hermanos. Es una parábola de bodas reales. El contexto histórico, o el contexto repasando lo que hemos venido hablando en el capítulo 21 anteriormente, o en la última semana de la vida del ministerio de Jesús aquí en la tierra, nos encontramos en el miércoles. Es el miércoles de la última semana de Jesús, antes de que sea entregado, crucificado, resucite de entre los muertos. Jesús llegó el sábado a Jerusalén, según lo relata el capítulo 21, y antes de llegar a Jerusalén, él se quedó en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro. El domingo, él salió de Betania y se dirigió hacia Jerusalén en su entrada triunfal el lunes. El lunes regresó a Betania y el martes limpió, purificó el templo. Llegó en un momento y confrontó a la nación de Israel, al pueblo religioso de su tiempo. Y nos encontramos que después él sale de esa purificación y tiene un momento, un mensaje con la vid, con la higuera. Y nos encontramos en el miércoles. Jesús, después de haber enseñado una parábola anteriormente, la de los labradores, él hace referencia a otra parábola. Y es lo que nos encontramos en el capítulo 22. Una parábola más. No olvidemos que la fiesta importante es la Pascua. Se están llegando muchos judíos. Flavio Josefo, el historiador, dice que alcanzaron los 2.6 millones de judíos en esa fiesta. Nos encontramos con una Jerusalén muy concurrida en ese momento. El momento ha pasado cuando Jesús confrontó a los fariseos y los escribas en el templo al purificarlo. Les habló parábolas antes de labradores, habló acerca de los 2 hijos. Cuestionaron a Jesús con qué autoridad purificó el templo. Y llegamos al capítulo 22, un momento importante. Jesús atiende a los fariseos porque los tiene enfrente, a los religiosos de su tiempo. Y les hace referencia, considerando que en el versículo 45 del capítulo 21, cuando Jesús concluye la parábola de los labradores, dice el 45 del capítulo 21, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban ¿de quién? De ellos. Es el contexto. Jesús no pierde el momento. Están ofendidos los fariseos. Están ofendidos porque Jesús habló de ellos en esa parábola y les hace referencia o les refiere una parábola más. Quizás en su Biblia aparece como la parábola de la fiesta de bodas. Dice el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Recordemos que Jesús, como maestro de la enseñanza, siempre tomó aquello que es palpable, aquello que es entendible para los habitantes de Jerusalén o de Palestina y para luego llevarlos a una realidad espiritual. Esa es la parábola. Tomar lo simple, lo cotidiano y llevarlo a un mensaje profundo espiritual. Y Jesús consideró una parábola donde habló acerca de una boda real. Dice el versículo 2, y el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Puede imaginarse, esta parábola nos habla de una invitación muy importante. Dentro de la cultura judía, escuche esto, están acostumbrados solamente a 2 tiempos de comida, los judíos. Una en la mañana y otra en la tarde. No hay más tiempos de comida. Este es el contexto de cómo conviven los judíos en el tiempo de Jesús en Palestina.
Están acostumbrados a 2 tiempos de comida, y una de ellas nos habla de la fiesta y de la boda real en el versículo 2. Y nos habla de un rey muy importante. Y dice el versículo 2 que él hizo una fiesta. Para los judíos las bodas representaban una fiesta sumamente importante, la convivencia. Y dice la parábola que era de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué dice, hermanos? No quisieron venir. Encontramos que entonces en la parábola tiene un impacto, porque están incluidos los líderes religiosos de ese momento. Va a haber una fiesta, va a haber una boda real, son invitados, pero ellos no quisieron asistir, según el versículo 3, el 4, volviendo a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. La propuesta del rey era invitar a todos aquellos que él conocía. No solamente los invitó a la cena. Según el versículo 4 dice que está preparada la comida. Recordemos que en el tiempo que yo les decía, en el contexto judío solamente había 2 tiempos de comida. Una que se hacía a las 9 de la mañana, que es la comida que menciona aquí en el versículo 4, y otra en la cena. Entonces ese día estaba resuelto la alimentación de todos los invitados. Iban a comer en la mañana y cenar en la noche. Era algo importante. Era un evento en el cual iban a ser convidados. Y ponemos eso en el contexto nuestro, si viniera el presidente de la República a su casa, tocara la puerta y lo invitara a una cena, seguramente todos iríamos. Imagínese usted en Los Pinos, frente al presidente de la República, teniendo un evento particular. Creo que todos asistiríamos. Pero en la parábola no. Encontramos que la gente no quiso ir. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Significa que entonces los invitados ignoraron la invitación. Fueron indiferentes. Se despreocuparon, dice la palabra en el griego. Imagínese, ¿puede ser usted indiferente a una invitación tan importante? Pues esta gente de la parábola lo hizo. Dice que fue indiferente, sin hacer caso, se fueron a su labranza. La palabra labranza significa, o viene del griego agros, donde viene la palabra agricultura. Se fueron a los trabajos. Otro grupo dice que se fue a sus negocios, emporia en el griego, a una relación de negocio. Lo que ellos hicieron fue algo inconcebible. Dijeron: no vamos a ir a la fiesta real, vamos a ir al campo y vamos a ir a nuestros negocios. No tiene sentido tanta indiferencia de estos invitados a esta boda. El versículo 6: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los mataron. No solamente fueron indiferentes, no solamente ignoraron la invitación, sino que también fueron hostiles. Llegaron a matar a aquellos que llevaban la invitación. Y nos habla de una rebelión contra el rey que hacía la invitación. ¿Sí logra verlo? Vemos a un rey el cual tiene un gran deseo de convidar, pero los que fueron invitados los encontramos manifestando una rebelión, porque cuando alguien desiste después de que todo se ha preparado para la fiesta y no ir, encontramos entonces a unos convidados que fueron rebeldes a la invitación. El reino de los cielos, según la Biblia, es el lugar donde Dios gobierna para darnos salvación a nosotros. Encontramos entonces que en la parábola, el rey de la parábola es Dios, y el de la fiesta es Jesucristo. Si podemos interpretarla de esa manera, encontramos que la boda se hace para su Hijo, que es Jesucristo. Dios ofrece un banquete para finalizar todos los banquetes, porque déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia y el Talmud y el Torá hablaban de la fiesta real del Mesías.
Los fariseos sabían de lo que Jesús les estaba diciendo. Por ejemplo, en Génesis 12, versículo 1, encontramos que Dios llamó a los judíos y nos habla el contexto de que cuando el Mesías apareciera en Israel, habría una fiesta como nunca antes la había existido. Dice Génesis 12:1, cuando Dios llama a Abraham, el padre de los judíos, le dice en el versículo 2, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré y serán en ti todas las naciones benditas. Vamos a ir a Oseas capítulo 11, versículo 1. Porque vamos a ver entonces quién son los invitados que está hablando la parábola. Los invitados de la parábola. Ya dijimos que el rey es Dios. El hijo al quien se dirige o por quien se hace la fiesta es Jesucristo. Vamos a ver entonces quién son los invitados que encontramos en la parábola. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín y tomándolo de los brazos, y no conoció que yo cuidaba. Encontramos entonces que Oseas nos habla de un cuidado de Dios para con su pueblo Israel. A ellos los llamó. En Ezequiel capítulo 16, no lo busque, pero encontramos el llamado de Israel por Dios. También en Amós capítulo 3 versículo 1 y 2 encontramos también que fue a Israel que Dios consideró constantemente invitándolo al mensaje de la salvación a través del Mesías. Pero lo que más impactó a los judíos en ese momento, hermanos, fue el mensaje que Dios le estaba dando a través, y ellos eran los convidados. Vamos a ir a ver, por ejemplo, Ezequiel capítulo 16. Vamos a ver este pasaje, es importante, versículo 1 en adelante. Ezequiel capítulo 16, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Lo que registra Ezequiel 16:1 es cómo nace la nación de Israel y cómo Dios en su soberanía lo llama. Es lo que estamos leyendo. Hasta el versículo 14 nos habla de cómo fue que se produjo la nación y cómo Dios de manera soberana llamó a Israel como pueblo. Versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Hablando de cómo sufrió Israel en sus inicios. Y Dios lo llama. Envió constantemente hombres y mujeres para que hablaran del mensaje a esta nación que sufrió en sus inicios. Entonces encontramos que los convidados de la parábola son la nación de Israel. A ellos se dirigía la invitación. La mayoría de las personas en ese momento que estaban refiriendo a Jesús la invitación, ellos fueron indiferentes al mensaje de la parábola. Encontramos entonces que en la parábola que Jesús nos refiere, vamos a regresar rápidamente a la parábola, hermanos. El versículo 6 y 7 de Mateo, dice el versículo 6, y a otros tomando a los siervos los afrentaron, ¿y qué hicieron, hermanos? Los mataron. Ya vimos entonces que los convidados son la nación de Israel. Y en cuanto a la parábola encontramos de que muchos profetas fueron muertos por los judíos, nunca recibieron el mensaje. Ahora, hermanos, déjeme decirle que eso no ha cambiado. En el día de hoy Jesús sigue haciendo un llamado para participar de la salvación que conlleva el mensaje del Evangelio.
pero se sigue repitiendo la misma historia constantemente. La gente sigue siendo indiferente al mensaje del Dios vivo, porque la gente hoy más que nunca sigue ocupado en las cosas materiales de este mundo. ¿Escuchó eso? Cuando encontramos que en la parábola dice que el versículo 6, que envió más siervos, los afrentaron y los mataron, encontramos que en el tiempo de Jesús la gente estaba más ocupada por las cosas materiales que por las cosas de Dios. Y sigue pasando desafortunadamente. Dios sigue llamando a su pueblo, Dios sigue predicando el mensaje a través de diferentes lugares, estrategias y personas, y la gente sigue ocupada en los quehaceres del aquí y del ahora, dejando por un lado la invitación de Dios. Dios sigue hablándonos, pero el hombre sigue empecinado en no escuchar la invitación de Dios. Mire, vamos a ir a Mateo 21:45. La invitación fue rechazada, ya atrasito. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que los judíos, los fariseos, sabían que hablaba de ellos? Claro. Dice Mateo 21:45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían, hermanos, que los fariseos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Versículo 7 del capítulo 22, continuamos con la parábola. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Cuando el rey escuchó que la gente fue indiferente y fue hostil en cuanto a los mensajeros que él envió, vemos a un rey molesto, a un rey airado. Y dice que envió a sus ejércitos y destruyó. Encontramos que el primer grupo de personas en el que hizo la invitación no los recibió, y envió un segundo grupo según el versículo 4 y 5, y no hicieron caso. Es decir, el rey de la parábola fue un hombre paciente, pero llegó un momento que se molestó, y entonces vino un juicio. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, que son los israelitas, ¿no eran qué, hermanos? Ahora surge una pregunta: ¿por qué no eran dignos? ¿Por qué no eran dignos? ¿O por qué no fueron dignos? ¿No eran dignos porque no eran lo suficientemente buenos? ¿No eran dignos porque no eran lo suficientemente morales? ¿No eran dignos porque no eran lo suficientemente éticos? ¿O no eran dignos porque no eran lo suficientemente buenos en obras? La respuesta es no. No eran dignos porque no aceptaron la invitación. Esa es la respuesta. Dice el versículo 8 que los convidados no eran dignos, y la respuesta es: no fueron dignos porque nunca aceptaron la invitación. No era un tema de moral, no era un tema de ética, no era un tema de buenas o malas obras, sino que la invitación repercutió porque la gente de ese momento no aceptó la invitación. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es lo que esta tarde Dios quiere despertar en nosotros. Muchas veces o siempre Dios nos viene hablando, pero el tema de la invitación de Dios no es cómo estás ni cómo te sientes, si puedes o no puedes. El asunto de hoy, como antaño, es de que el hombre sigue siendo indiferente y no acepta la invitación de un Dios vivo a través de Cristo Jesús. Los judíos no fueron dignos porque rechazaron el mensaje de la salvación, como hoy la gente lo sigue rechazando. Encontramos entonces, hermanos, que en el versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos, y llamando a las bodas a cuantos halléis. Después de que el rey se da cuenta, Jesús está narrando la parábola, de que la gente no aceptó la invitación, Jesús entonces ahora dice: salgan a los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, ¿qué dice? Malos y buenos. Estoy en Mateo 22:10. ¿Qué significa entonces? Que el asunto de asistir no era cómo estabas moralmente o éticamente o espiritualmente.
Era cuestión de aceptar o no aceptar la invitación del rey. Dice el versículo 10 al final, y las bodas fueron llenas de ¿qué, hermanos? De convidados. Pero antes de continuar en el versículo 11, hermanos, quiero referirles algo en cuanto al versículo 9, donde nos habla, en el 7, perdón, en el cual nos habla de que el rey se enojó. Según la historia, 70 años después de este momento, Jerusalén fue destruida por Tito Vespasiano. Hubo un juicio. Y según dice la historia, que hubo más de 1.100.000 judíos que fueron muertos en ese momento. Y muchos teólogos dicen que fue una parábola con profecía a la que Jesús estaba refiriendo en el capítulo 22. Ahora sí vamos al versículo 11. Dice entonces, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Encontramos entonces que después en la parábola, encontramos que Jesús narra y dice que el rey entró. Había mucha gente, pero encontró un hombre que no estaba vestido con las ropas apropiadas para esa boda. Y vea esta escena, podemos ver la escena, mucha gente en la boda, y de repente hay un intruso, por decirlo así. La pregunta es cómo el rey de la parábola logra identificar que alguien no está para estar en ese lugar, valga la redundancia. ¿Cómo es que sucedió esto? Surge otra pregunta. ¿Cómo es que este hombre no estaba vestido con la vestimenta para la boda? Encontramos entonces en el versículo 12, y le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, que dice, hermanos, se quedó sin palabras. Encontramos entonces de que el rey de la parábola entra a la fiesta y encontramos a un hombre que se queda mudo cuando es confrontado por el rey. Dice el versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora surge una pregunta en el versículo 11. ¿Qué significa esa palabra o frase que no estaba vestido de boda? Está en la Biblia la respuesta y vamos a verlo en esta tarde. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Quiénes son las personas que después de que rechazaron la invitación real quieren introducirse y ser parte de la invitación del rey de la parábola? Vamos a ver quiénes son estas personas que no están vestidos adecuadamente o que no estuvo vestido adecuadamente en la parábola de Jesús. ¿Quiénes son? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿qué dice, hermanos? En los cielos. Encontramos entonces que según la palabra de Dios, la prenda que nos habla y la vestimenta que nos habla en la parábola del capítulo 22, nos habla de una persona que no hizo la voluntad de Dios. Y de esos hay muchos en las iglesias, que aparentan ser hijos de Dios, pero no lo son realmente. Mire lo que dice Mateo 5:20. Vamos a ver un poco más claro. Acá hace referencia la palabra de Dios en cuanto al tema de la vestimenta en la boda real. ¿Qué es la prenda? Dice Mateo 5:20 en el mensaje del Sermón del Monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis, ¿en dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Para poder ingresar a las bodas reales que habla capítulo 22 de Mateo, hermanos, es necesario la justicia, pero no nuestra, sino la justicia que recibimos a través de Cristo Jesús. Esa es la prenda. La prenda es aquello que Dios hace a través de Cristo en nuestros corazones. Tú no puedes asistir a la boda real en tus propias obras, con tu propio orgullo, con tu propio esfuerzo. Para poder entrar a la boda real que habla la parábola, hay que entrar con la justicia que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 24, vamos a regresar un poco más.
y poder ver un pasaje donde nos habla acerca de ese grupo de personas que logran involucrarse, pero que al final una es y la otra no será parte de la boda real. Dice Mateo 13:24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nos habla de la parábola de la cizaña y del trigo, los cuales están ahí los dos. Versículo 30, no podemos leerla toda. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Haciendo referencia a la separación de lo uno y de lo otro. El hombre que estaba en la boda sin la vestimenta era un hombre que estaba en sus propios recursos ahí. Llegó ahí no por la gracia de Jesús. Él quiso entrar a la fuerza. Dice Job 29:14, solamente anótelo: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud, dice Job 29:14. Para poder entrar al reino o a la boda real, hermanos, necesitamos entrar por la justicia dada por Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ir a Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Cuando los judíos escucharon esta respuesta de Jesús, ellos recordaron Isaías 61, 10. Porque nos habla de esto, hermanos. Le voy a leer el pasaje. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras, ¿qué dice? De salvación. ¿Quién lo hizo? Dios. Él es el que nos vistió con vestiduras de salvación. Y los judíos sabían este pasaje. Ellos entendieron perfectamente la parábola. El hombre que estaba vestido ahí sin vestiduras para la boda eran gente que no tenían la salvación en sus vidas. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto ¿de qué? De justicia. Ahí está. ¿Cuál era la vestimenta de la parábola? Era una vestimenta de justicia y de salvación dada por Dios a los hombres en Cristo Jesús. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La justicia era la túnica que ese hombre no tenía en la boda real. Esa es la respuesta. Llegó ahí. Después de que rechazó la invitación, él quiso meterse por sus fuerzas. Y vemos al ser humano hoy. No quieren llegar a Dios a través de Jesucristo, sino quieren hacer su esfuerzo propio. Dice Mateo 22:12 que este hombre quedó enmudecido. Dios lo vio. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo que encontró en ese hombre no fue santidad ni piedad. Encontró solamente orgullo. No puedes estar tú, hermano, hermana, en el reino de Dios si tienes orgullo y soberbia. Lo que prueba que perteneces al reino de Dios es la justicia manifestada en Cristo Jesús. La marca de un verdadero cristiano es una vida de rectitud y justicia en Cristo Jesús. Por eso la parábola es tan profunda, desafiante. Yo no sé si tú eres cristiano o no lo eres, pero esta noche una vez más Dios toca tu puerta y te invita a ser parte del reino de Dios. Y tú puedes poner muchos pretextos, pero ¿sabes qué? La invitación está ahí. Tú decides si aceptas la invitación del Rey de la Gloria y te vistes de la túnica de justicia que habla Isaías 61:10, o saldrás igual de aquí como los de la parábola: tengo negocios que hacer y tengo que ir a la labranza. Es un problema de no aceptar la invitación lo que mucha gente lo lleva a la condenación, hermanos. Dice el versículo 14, para ir concluyendo, el 13: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos muestra de que Dios rechazó la manera como este hombre se acercó o quiso entrar a la boda. Ahora, la pregunta, hermanos,
es como llegamos a poder apropiarnos de esa túnica que nos habla la parábola. Segunda a los Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para poder tener la túnica o la vestimenta de la parábola es necesario recibir a Cristo en nuestros corazones. Versículo 14, y concluimos la parábola real. Porque muchos son llamados, y pocos, ¿qué dice, hermanos? Dios sigue llamando intensamente. Estamos esta tarde aquí en Timilpan por el mensaje de la salvación. Dios nos movió desde nuestros quehaceres cotidianos para que en este lugar esta tarde una vez más la boda real se repitiera y siga siendo un llamado a los que no son parte del reino de Dios. Está la boda, hay salvación, ven a Jesús, escucha el mensaje. Muchos son los llamados. La predicación de la palabra sigue siendo aún. En el siglo XXI el Dios de la iglesia sigue hablando a la gente a que venga a participar del mensaje de Cristo. Pero tristemente la gente como antaño sigue ocupada, sigue indiferente, no quiere saber. Y dice al final: y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia alcanzará. Recuerda la parábola. Dice que el rey mandó y dijo: vayan por los caminos y traigan a los buenos y a los malos. Pero cada quien va a decidir, hermano. Esta tarde es muy importante porque Dios desafía tu vida si no has recibido a Cristo en tu corazón. Una vez más Dios toca con su mensaje a ser partícipes. Si no somos vestidos de esa vestimenta de justicia, no podremos alcanzar el reino de Dios. La llamada de Dios una vez más es para buscar de Él en un tiempo en el cual el hombre no quiere ser o no quiere escuchar. Ahora, cuando dice que son pocos los escogidos, porque Dios en su misericordia dará un tiempo de paciencia para seguir predicando. El asunto es de que Dios puede ser paciente con nosotros. El asunto es, ¿tendremos el tiempo para reconsiderar? La vida es corta y puede ser el último mensaje para que tú te acerques al Dios de la gloria. Tú no lo sabes. Puedes salir de aquí y puedan acabar tus días. Y el mensaje nos llama una vez más a venir a las bodas del Cordero. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra.